¿Qué tal, papus y mamos? Luces, cámara, acción. Hola, papus y mamos, shalom. Comenzamos. Y a continuación, en Paco Rosales Oficial verás quién es Iracema Jiménez Iracemita, la niña pleititos, o conocida como la diva diosa unicitaria, unisectaria. Vamos al grano. ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Sobre el fango, sobre la brea, sobre el lodo, sobre donde no hay sustento. Correcto. Y... ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Sobre el fango, sobre la brea, sobre el lodo, sobre donde no hay sustento en absolutamente nada. Por eso la doctrina católica romana se derrumba a pedazos. Por eso el catolicismo romano se derrumba a pedazos. Dice que cuando Jesús dice que es la imagen del Dios invisible, significa que es Dios, ¿correcto? Eso dice. Exactamente. Entonces Jesús es Dios, y si nosotros somos a su imagen, ¿somos Dios también? En un sentido físico, sí. Está predicando un evangelio diferente. Pablo dice que si a vosotros o un ángel del cielo os predicar un evangelio diferente, sea anatema. Dice que cuando Jesús dice que es la imagen del Dios invisible, significa que es Dios, ¿correcto? Eso dice. Exactamente. Entonces Jesús es Dios, y si nosotros somos a su imagen, ¿somos Dios también? En un sentido físico, sí. Pedro, en Mateo capítulo 16, versículo 18, en adelante, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. La iglesia de Plasencia está fundada sobre una persona que fue llamada Satanás. La iglesia de Plasencia está fundada sobre el diablo. A la iglesia que yo pertenezco está edificada y la roca que lo sostiene se llama Jesucristo. Dice que cuando Jesús dice que es la imagen del Dios invisible, significa que es Dios, ¿correcto? Eso dice. Exactamente. Entonces Jesús es Dios, y si nosotros somos a su imagen, ¿somos Dios también? En un sentido físico, sí. Oh, no. Mucho católico se ha ido de la iglesia católica porque los han engañado con tantas mentiras los hermanos evangélicos, protestantes y todo lo demás. Lo más triste es que nunca se han dado la oportunidad de investigar la respuesta a esas dudas por las cuales ellos se salieron. Y se van. Pero te quiero compartir este debate donde una católica hizo pedazos a una unicitaria protestante, más conocida en el mundo católico como Iracema la pleititos. y te compruebo a la misma vez que la Iglesia Católica tiene respuestas para todo ataque. ¿Y por qué tiene una respuesta siempre la Iglesia? Porque a través de la historia, por más de 2000 años, gente como esta ha existido y seguirá existiendo atacando a la Iglesia. Con esto te compruebo que la Iglesia siempre tiene una respuesta para todo ataque. ¡Corre video o corre paliza! Titi, ¿es necesario para usted que esté sujeta al romano pontífice para su salvación? Si la iglesia dice que sí, entonces yo lo creo. Así como yo creo, ¿verdad? Si la iglesia dice hay que estar sujetos al Papa para pertenecer al cuerpo de Cristo, o si la iglesia dice hay que estar sujetos al Papa para nuestra salvación, sí lo creo. Si la iglesia lo dice, y si tú tienes ahí el Denzinger, si tú tienes, por ejemplo, el catecismo y se lo dice, sí, claro que lo creo, porque nosotros no somos sola escritura. Porque si fuéramos sola escritura, ¿verdad? Entonces tendría que decir la Biblia la palabra sola escritura, y no lo dice. Un canchazo, una guadaña fulminante, caramba. Va, pues. ¿El Espíritu Santo sigue guiando la iglesia o esa guianza la ha sustituido por el magisterio? Explíquenos, por favor, Betty, ¿quién la guía a usted?
¿El Espíritu Santo o el magisterio? Según la Biblia, según Juan 21:15, según la Biblia, no según Betty, Juan 21:15 lo voy a parafrasear, dice lo siguiente Cristo a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. Según Cristo, las ovejas las apacienta Pedro. Y según Cristo, a su magisterio, no lo dejó solo. Les mandó un consolador que es el Espíritu Santo. Como en Hechos de los Apóstoles 15:1, ¿verdad? Que no estaba todo el pueblo, solamente estaba la iglesia, es decir, el magisterio, ¿verdad? Es guiado por el Espíritu Santo, pero también por el magisterio. A mí me guía el Espíritu Santo, pero en unión con Pedro, y eso lo dijo Cristo. ¡Conecta con violencia! ¿Cuántas qué? Maneras de ser salvo hay. Mira qué buena pregunta hiciste. En Juan capítulo 6, versículo del 50 en adelante, dice Cristo: quien coma mi cuerpo y beba mi sangre, le dice, tendrá vida eterna. Juan capítulo 6, versículo del 50 en adelante. Y también dice que el que se bautice será salvo. También dice, ¿verdad? Que dice que el que crea en él será salvo. ¿Qué más dice? Bueno, hay muchas maneras, no puedo decir yo 1, 2, 3, 4, porque nada más tengo 30 segundos. Pero lo primordial, Cristo dice, ¿verdad? El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Y el que no la coma y no la beba, no tendrá vida eterna. Inmediatamente se comió de un bocado Eso ese lo hacen golpe. los protestantes. ¿Cuáles no son comen. esas tradiciones que la Iglesia Católica tiene, pero pues la Iglesia evangélica o los cristianos que no pertenecen a ese cuerpo les hace falta? ¿Cuáles son esas tradiciones que nosotros tenemos? ¿Cuáles son esas tradiciones? Bueno, por ejemplo, tú utilizas Mateo y no dice la Biblia que escribió Mateo. Fue la tradición de la iglesia que le atribuye a Mateo. Número 2. No hay un texto que diga Cristo, les voy a dejar una Biblia, hijos, les voy a dejar 66 libros. Esa también es parte de la tradición. Otra tradición muy importante es la Santísima Trinidad, que nos regala la tradición de la Santa Iglesia de Cristo. Hay muchas, pero como nada más tengo 30 segundos, esa es mi respuesta. Ha metido en 2 ocasiones ese tremendo blado de mano izquierda. ¡Entra con la izquierda y nada más no me la rebotó! Mi pregunta sería, si los apóstoles tenían la guianza del Espíritu Santo y según nosotros, todo ello quedó escrito en las cartas para la iglesia, cómo debía de dirigirse y comportarse la iglesia, pero ellos argumentan que definitivamente no es así. Entonces, ¿qué sería objetivamente lo que le faltó al Espíritu Santo enseñarle a la iglesia? Iracema, es que dice esto, según los apóstoles todo quedó escrito, pues según Juan, según tú, porque según Juan dice, no todo quedó escrito, porque si todo hubiera quedado escrito, en el mundo no cabrían tantos libros. ¿De dónde sacas tú que todo quedó escrito? Ahora, si todo quedó escrito, ¿por qué no nos arroja la Biblia? Que Dios nos iba a dejar una Biblia. ¿Por qué en Lucas 10:16 dice, quienes ustedes escuchan a mí me escuchan? Por último, ¿por qué dices tú que los apóstoles dijeron que todo quedó escrito? Si los apóstoles dicen que no todo quedó escrito, eso lo dice Juan. ¡Entra, guadaña sabrosa, poderosa, abajo! ¡Te escucho, Julio! No, dice que fue la Argentina, pero ¿Cómo no? el golpe estuvo perfecto. ¿Cuál es la enseñanza que le faltó al Espíritu Santo dada a los apóstoles que la iglesia tiene hoy en día, pero nosotros no? Lo que pasa es que a ustedes, Iracema, a unos les falta una cosa, a otros les falta otra cosa. El Espíritu Santo va a guiar a la iglesia hasta el fin del mundo, eso lo dice Mateo 16:18. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y no los dejo solos, les dejo un consolador. A unos les falta el dogma de la Trinidad, ¿verdad? Porque unos son unicitarios y a otros no les falta. A unos les faltan 7 libros de la Biblia y a otros no les falta. Esa es mi respuesta, Iracema. Entra otra vez abajo, izquierda y derecha. La derecha ¡Qué cae paliza! en el rostro. Vuelve a Hoy aplicarle sí. toda la potencia. Momento complicado, Lama. Está brillando, la gente se divierte, le aplaude y terminará ovacionada. Está buscando un poquito más golpes sólidos, pero yo creo que con una maquinita se va. Si Jesús dijo consumado es, ¿de dónde sale el continuo sacrificio que tiene la Iglesia Católica Romana en la misa? Porque el que no lo crea así es anatema. ¿De dónde sacas tú que es un continuo sacrificio? Es un único sacrificio, un único. Y es el del Cordero de Dios. Porque otra vez voy a repetir, Juan 6, del 50 en adelante dice, el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre no tiene vida eterna. Cristo dice, hagan esto todas las veces hasta el fin del mundo. Lo estoy parafraseando. Hagan esto siempre. Así es que es el mismo sacrificio, el mismo. No cambia. La iglesia no dice, son varios sacrificios. Es el mismo sacrificio hasta el fin del mundo. Exacto. Es una orden de Cristo. ¡Ay, caramba! Entra en la izquierda. Durísima. Derecha engancho. Vuelve a tenerla. Ya no había posibilidad. ¿Qué clase de impacto le mete? Y Mayra lo siente. Se siente Knockout. completamente inhabilitada, incapacitada. Baja la guardia y dice que me repegue. Ya no quiero más. Ya no Julio. más, no más, no más, Carlitos. ¡Puta madre! ¡Esto está feo, señores!
Puta madre. ¡Esto está feo, señores! Puta madre. ¡Esto está feo, señores! Puta madre. ¡Esto está feo, señores! Puta madre. ¡Esto está feo, señores! Puta madre. ¡Esto está feo, señores! Mucho católico se ha ido de la Iglesia Católica porque los han engañado con tantas mentiras los hermanos evangélicos, protestantes y todo lo demás. Lo más triste es que nunca se han dado la oportunidad de investigar la respuesta a esas dudas por las cuales ellos se salieron. Y se van, pero te quiero compartir este debate donde una católica hizo pedazos a una unicitaria protestante, más conocida en el mundo católico como Iracema la Pleititos. Y te compruebo a la misma vez que la Iglesia Católica tiene respuestas para todo ataque. ¿Y por qué tiene una respuesta siempre la Iglesia? Porque a través de la historia, por más de 2000 años, gente como esta ha existido y seguirá existiendo atacando a la Iglesia. Con esto te compruebo que la Iglesia siempre tiene una respuesta para todo ataque. ¡Corre video o corre paliza! Titi, ¿es necesario para usted que esté sujeta al romano pontífice para su salvación? Si la iglesia dice que sí, entonces yo lo creo. Así como yo creo, ¿verdad? Si la iglesia dice hay que estar sujetos al Papa para pertenecer al cuerpo de Cristo, o si la iglesia dice hay que estar sujetos al Papa para nuestra salvación, sí lo creo. Si la iglesia lo dice, y si tú tienes ahí el Denzinger, si tú tienes, por ejemplo, el catecismo y se lo dice, sí. Claro que lo creo, porque nosotros no somos sola escritura. Porque si fuéramos sola escritura, ¿verdad? Entonces tendría que decir la Biblia la palabra sola escritura, y no lo dice. ¡Trago un ganchazo! ¡Una guadaña muy vigorosa, caramba! Va, pues. ¿El Espíritu Santo sigue guiando la iglesia o esa guianza la ha sustituido por el magisterio? Explíquenos, por favor, Betty, ¿quién la guía a usted? ¿El Espíritu Santo o el magisterio? Según la Biblia, según Juan 21:15, según la Biblia, no según Betty, Juan 21:15, lo voy a parafrasear, dice lo siguiente Cristo a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. Según Cristo, las ovejas las apacienta Pedro. Y según Cristo, a su magisterio, no lo dejó solo. Les mandó un consolador, que es el Espíritu Santo. Como en Hechos de los Apóstoles 15:1, ¿verdad? Que no estaba todo el pueblo, solamente estaba la iglesia, es decir, el magisterio, ¿verdad? Es guiado por el Espíritu Santo, pero también por el magisterio. A mí me guía el Espíritu Santo, pero en unión con Pedro, y eso lo dijo Cristo. ¡Conecta con violencia! ¿Cuántas qué? Maneras de ser salvo hay. Mira qué buena pregunta hiciste. En Juan capítulo 6, versículo del 50 en adelante, dice Cristo: quien coma mi cuerpo y beba mi sangre, le dice, tendrá vida eterna. Juan capítulo 6, versículo del 50 en adelante. Y también dice que el que se bautice será salvo. También dice, ¿verdad? Que dice que el que crea en él será salvo. ¿Qué más dice? Bueno, hay muchas maneras, no puedo decir yo 1, 2, 3, 4, porque nada más tengo 30 segundos. Pero lo primordial, Cristo dice, ¿verdad? El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Y el que no la coma y no la beba, no tendrá vida eterna. Inmediatamente se comió de un bocado Eso ese lo hacen golpe. los protestantes. ¿Cuáles no son comen. esas tradiciones que la Iglesia Católica tiene, pero pues la Iglesia evangélica o los cristianos que no pertenecen a ese cuerpo les hace falta? ¿Cuáles son esas tradiciones que nosotros tenemos? ¿Cuáles son esas tradiciones? Bueno, por ejemplo, tú utilizas Mateo y no dice la Biblia que escribió Mateo. Fue la tradición de la iglesia que le atribuye a Mateo. Número 2. No hay un texto que diga Cristo, les voy a dejar una Biblia, hijos, les voy a dejar 66 libros. Esa también es parte de la tradición. Otra tradición muy importante es la Santísima Trinidad, que nos regala la tradición de la Santa Iglesia de Cristo. Hay muchas, pero como nada más tengo 30 segundos, esa es mi respuesta. Ha metido en 2 ocasiones ese tremendo blado de mano izquierda. Mi pregunta sería, si los apóstoles tenían la guianza del Espíritu Santo y según nosotros, todo ello quedó escrito en las cartas para la iglesia, cómo debía de dirigirse y comportarse la iglesia, pero ellos argumentan que definitivamente no es así,
Entonces, ¿qué sería objetivamente lo que le faltó al Espíritu Santo enseñarle a la iglesia? Iracema, es que dice esto, según los apóstoles todo quedó escrito, pues según Juan, según tú, porque según Juan dice, no todo quedó escrito, porque si todo hubiera quedado escrito, en el mundo no cabrían tantos libros. ¿De dónde sacas tú que todo quedó escrito? Ahora, si todo quedó escrito, ¿por qué no nos arroja la Biblia? Que Dios nos iba a dejar una Biblia. ¿Por qué en Lucas 10:16 dice, quienes ustedes que escuchan a mí me escuchan? Por último, ¿por qué dices tú que los apóstoles dijeron que todo quedó escrito? Si los apóstoles dicen que no todo quedó escrito, eso lo dice Juan. ¡Esta guadaña sabrosa, poderosa abajo! ¡Te escucho, Julio! No, que se quejó la Argentina, pero ¿Cómo no? el gol estuvo perfecto, ¿Cuál es la enseñanza que le faltó al Espíritu Santo dada a los apóstoles que la iglesia tiene hoy en día, pero nosotros no? Lo que pasa es que a ustedes, Iracema, a ustedes, a unos les falta una cosa, a otros les falta otra cosa. El Espíritu Santo va a guiar a la iglesia hasta el fin del mundo, eso lo dice Mateo 16:18. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y no los dejo solos, les dejo un consolador. A unos les falta el dogma de la Trinidad, ¿verdad? Porque unos son unicitarios y a otros no les falta. A unos les faltan 7 libros de la Biblia y a otros no les falta. Esa es mi respuesta, Iracema. Entra otra vez abajo, izquierda y derecha. La derecha ¡Qué cae paliza! recta en el rostro. Puedes Hoy aplicarle sí. toda la potencia. Momento complicado, Lama. Está brillando, la gente se divierte, la aplaude y terminará ovacionada. Está buscando un poquito más golpes sólidos, pero yo creo que con una maquinita se va. Si Jesús dijo consumado es, ¿de dónde sale el continuo sacrificio que tiene la Iglesia Católica Romana en la misa? Porque el que no lo crea así es anatema. ¿De dónde sacas tú que es un continuo sacrificio? Es un único sacrificio, un único. Y es el del Cordero de Dios. Porque otra vez voy a repetir, Juan 6, del 50 en adelante dice, el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre no tiene vida eterna. Cristo dice, hagan esto todas las veces hasta el fin del mundo. Lo estoy parafraseando. Hagan esto siempre. Así es que es el mismo sacrificio, el mismo. No cambia. La iglesia no dice, son varios sacrificios. Es el mismo sacrificio hasta el fin del mundo. Es una orden de Cristo. ¡Ay, caramba! Entra en la izquierda, durísima. Derecha engancho. Tic, Vuelve a tic, tenerla. tic, ¡Ya! tic, tic. ¡Ya no había posibilidad! ¿Qué clase de impacto le mete? Y Mayra lo siente. Se siente completamente inhabilitada, incapacitada. Baja la guardia y dice que me repegue. Ya no quiero más. Ya no más. No más. No más, Fernando. ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Sobre el fango, sobre la brea, sobre el lodo, sobre donde no hay sustento. Correcto y... ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Sobre el fango, sobre la brea, sobre el lodo, sobre donde no hay sustento en absolutamente nada. Por eso la doctrina católica romana se derrumba a pedazos. Por eso el catolicismo romano se derrumba a pedazos. Dice que cuando Jesús dice que es la imagen del Dios invisible, significa que es Dios, ¿correcto? Eso dice. Entonces Jesús es Dios, y si nosotros somos a su imagen, ¿somos Dios también? En un sentido físico, sí. En un sentido físico, sí. Están predicando un evangelio diferente. Pablo dice que si a vosotros o a un ángel del cielo os predicar un evangelio diferente, sea anatema. Dice que cuando Jesús dice que es la imagen del Dios invisible, significa que es Dios, ¿correcto? Eso dice. Entonces Jesús es Dios, y si nosotros somos a su imagen, ¿somos Dios también? En un sentido físico, sí. En un sentido físico, sí. Pedro, en Mateo capítulo 16, versículo 18, en adelante, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. La iglesia de Plasencia está fundada sobre una persona que fue llamada Satanás. La iglesia de Plasencia está fundada sobre el diablo. A la iglesia que yo pertenezco está edificada y la roca que lo sostiene se llama Jesucristo. Dice que cuando Jesús dice que es la imagen del Dios invisible, significa que es Dios, ¿correcto? Eso dice. Entonces Jesús es Dios, y si nosotros somos a su imagen, ¿somos Dios también? En un sentido físico, sí. En un sentido físico, sí. Oh, no, 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 no.
Bueno, ya se supo la CONASUPO, papus y mam, que estas de Irasemita Jiménez, la diva diosa de los unisectarios, es solamente una tonta. Y una disculpa por mi tono de voz, no quiero insultar a esta señorita unisectaria, pero el que sí es el hazme reír de los bautistas, que ya se supo quién es el fundador de su secta de Hablador Aragán. Su pastor es un tal Bernardo Osorio. Y resulta que su secta, la de Barragán, es la Iglesia Bíblica del Pacífico, fundada hace 51 años en el pasado. Pero bueno, papus, y vamos, ahí nos vemos lueguito.